Muy bienvenidos a todos al capítulo número 2 de Jesus Loves Me podcast. Estoy muy feliz, quiero decir que estoy súper feliz porque este es un capítulo que he estado planificando. No tenía ni idea de que iba a ser así, pero lo llevo planificando prácticamente todo mi matrimonio, toda la vida de casado que llevo. y este es un capítulo que no me esperaba nunca que iba a ser a través de un podcast. Los podcasts de pronto es algo trending ahora. Yo siempre imaginé cómo iba a decir mi testimonio, cómo iba a ser la manera en la cual yo iba a dar ese paso y cómo iba a ser. Esta es la manera más cómoda. Pero la verdad que estoy muy feliz que este día ha llegado. No se imaginan las trabas que han pasado, no se imaginan los obstáculos. Bueno, es que hay, porque él está dormida, no puede despertarse. Exacto, nuestra niña está dormidita, siempre se duerme a eso de las 7:30, hemos esperado y tal parece que no se va a despertar. No se va a despertar. Pero hemos planificado todo y tenemos fe que todo va a salir bien, que no van a haber interrupciones y que este capítulo va a ser súper poderoso y de muchísima bendición para todos ustedes. Quería mencionar también que agradecerles al público porque el primer episodio de este podcast tuvo un recibimiento brutal. Dios. Y desde aquí le aplaudo a todas las personas que nos han apoyado y de verdad quiero que empezar. Muchísimas gracias a todos porque de verdad que tuvimos un recibimiento súper cómodo. De verdad que tengo que empezar por eso. Yo no esperé que llegara tan lejos. Yo no esperaba que iba a llegar. Mis expectativas eran buenas, pero no eran... Fíjate, yo lo dije en un story. Que yo dije, mira, yo tenía buenas expectativas. Nosotros tenemos una compañía de marketing, sabemos de video, sabemos de marketing, de publicidad. Pero literalmente a esto no se le ha hecho publicidad. O sea, este capítulo ha sido pura Dios conexión. Ha sido la publicidad. Pura conexión de lo que Dios hizo a través de la vida de Melissa en ese primer capítulo hasta las personas que han sido bendecidas por esa historia. Exactamente. Y ha sido algo tan increíble. O sea, más de 100,000 views en Instagram. Tenemos más de 150,000 visitas al perfil. En YouTube tenemos ya más de 2,000. Literal. Tenemos más de 2,000 suscriptores en YouTube. Una locura. Ya llegamos a los 1,000 seguidores en Instagram. O sea, y ha sido increíble. Y se alinea perfectamente con la palabra que me dieron antes de haber comenzado. Y me dijeron, Dios te va a sorprender. Dale con todo, que Dios te va a sorprender. Yo confié y lo hice y creo que estamos viendo los resultados ahora mismo. No me arrepiento para nada. No me arrepiento para nada. De verdad que sí. Y más está decir... Si no han visto el primer episodio, por favor, dense la oportunidad. Vayan ahora mismo a YouTube, vean el primer episodio que ahora mismo no, ahora enfóquense en este y después el siguiente vean el Exactamente. Después de este episodio, vayan a ver el episodio de Melissa. Ok, pero bueno, que nos vamos por la rama. Así que volviendo al tema, el día de hoy tenemos un episodio súper especial. Es mi querida esposa, la mujer más bella del mundo, esta que está aquí. Es la que nos va a traer su testimonio el día de hoy. Quiero decir dos cosas, ¿ok? Número uno, ténganle paciencia. Es la primera vez que dice su testimonio en público. Estoy nerviosa. Está súper nerviosa. Es la primera vez que dice su testimonio en público. Ojo, y ustedes no tienen idea. Van a ver todo lo que Dios ha hecho con ella. Es increíble. Eso es número uno. Y número dos, nos gustaría que ustedes nos hagan preguntas. Que ella va a responder todas las dudas, todas las preguntas. Podemos tener un segundo capítulo porque las personas que vean ahora van a recibir algo, pero a lo mejor de lo que reciben yo no toco ciertos puntos que a ellos les gustaría y después podemos hacer algo en lo cual... Esto es un tema que, aclaro, va a tener muchísimas preguntas que responder. Es un tema que no mucha gente habla. Es un tema que no se habla. No se habla ni en las iglesias. No, en las iglesias que no se habla. En el mundo sí. No se habla. En el mundo sí, literalmente. En las iglesias no se habla. Pero es algo que de verdad va a impactarlos a todos ustedes. Así que, nada, les invito a que se queden en este capítulo. No más introducción. Y bueno, primero que nada, les presento a mi esposa, Dailin. Y hola. Tu cámara es esa, por cierto. Sí, yo estoy mirando, estoy así como... Tranquila, que todo va a salir bien y ya vas a ver. Dale, vamos allá. Bueno, mi historia se basa mucho en cómo yo aún estando dentro de la iglesia, que no me excluyó de experimentar tentaciones, no me excluyó de poder
poder experimentar lo que es la atracción hacia mi mismo sexo. Aún estando dentro de la iglesia y haberme criado en un ambiente cristiano completamente. Toda mi familia es cristiana, excepto por parte de mi papá, pero toda mi familia, por parte de madre, es cristiana. ¿De dónde naciste? ¿De dónde eres? La gente no te conoce. Sí, es verdad. Ok, yo te conozco, pero la gente no. Así que dale, empieza por ahí. Bueno, yo nací en Cuba y vine para Estados Unidos con 8 años. Okay. Toda mi niñez fue basada en Cuba y mi adolescencia fue aquí, en Estados Unidos. Durante toda mi vida ha habido algo que ha tenido mucha bulla en mi vida, y ha sido que desde que yo tengo uso de razón, probablemente desde que tengo 2 años, porque me cuentan cosas que yo no recuerdo, pero experiencias que yo hacía desde que tengo 2 años, y todo se basa en eso, en esa atracción que yo sentía desde que tengo 2 años. Empecé a actuar diferente. Me acuerdo que tenía mucha confusión con mi identidad desde que tenía 2 años. Me acuerdo que mi fantasía como niña, jugando con mis amiguitas y eso, mi fantasía siempre era yo ser el hombre. Yo le decía a mis amiguitas, vamos a jugar y yo soy el papá y tú eres la mamá. Estoy hablando con 3 años, 4, 5. No te estoy hablando, yo ni sabía por qué lo hacía, yo no lo vi y lo imité. Fue algo que nació tan natural en mí como nace en cualquier otra persona, lo opuesto hacia una muchacha. Yo veía cualquier película, cualquier serie, estoy hablando de niña, que no sabía, y mi enfoque era en la muchacha, mi enfoque no era en muchachos. Toda mi niñez, toda mi fantasía, como yo jugaba, todo era sobre eso, toda esa atracción era muy, muy viva dentro de mí. Hacía cosas con mis amiguitas, nos escondíamos para hacer cosas. O sea, que tú sentías que tú no sientes que hubo un trauma ni nada que desencadenó tu atracción hacia el mismo sexo. No, porque cuando era niña no fue que lo vi, ni siquiera en una película, no vi, lo imité. Fue algo que desde que tienes uso de razón lo sentí. Sí, fue algo muy, muy natural, muy... Okay. Por eso ni siquiera podía... Y normal, o sea, así también nos aparecen pensamientos y el diablo pone cosas y piedras de tropiezo y tentaciones en la vida de personas que en cualquier otra área, no solo en la sexualidad, que no sabemos a veces de dónde vienen. Y son piedras de tropiezo que el diablo pone porque a veces sabe y dice, a esta persona me la voy a encarnar con esto. Y nada, ¿cómo sientes que fue tu adolescencia? ¿Fue algo, tu niñez, perdón? ¿Fue algo difícil en esa área? Claro. ¿Afectó otras áreas? Claro, bueno, yo de niña no podía darle un nombre a lo que yo sentía. Y esto fue en los 90, que no es como ahora que hay como... Hoy se habla más de eso que antes. Antes solamente era, eso está mal y ya. Ahora hay más como más abierto a... Hay más casillas en las cuales tú te puedes poner y más etiquetas que antes había. Antes no había todo lo que hay hoy en día. Y yo al criarme en una casa cristiana, de eso no se hablaba. O si se hablaba era de una manera condenando siempre. Y yo decía, yo no puedo ser esta persona. Y de niña ni siquiera sabía darle un nombre. Yo solo sabía que yo era diferente y que yo hacía cosas diferentes a otras personas. Yo era rara. Así como yo me sentía, yo era rara. Yo hacía cosas que había siempre una convicción en mi interior de saber que estaba mal, porque yo me escondía para hacerlo. Yo me escondía con mis amiguitas para hacerlo. Siempre, nunca lo vi, nunca pensé como que... Sabía que estaba mal con Dios porque iba a la iglesia. ¿Qué? Me daba besos con ella, y nos íbamos atrás, íbamos... ¿A qué edad era eso? Eso eran los... Puedo decirte que fue 5 hasta los 8 años. Wow. Fíjate que desde muy temprana edad, desde muy niño... Bueno, mi mamá dice que hasta los 2 años. Wow. Yo estuve hablando con él los otros días y ella me cuenta cosas que yo decía, wow, tenía 2 años, en serio. Fíjate que desde muy niño ya uno siente la convicción. Sabe uno de lo que está bien, lo que está mal. Te voy a decir, y yo lo pude experimentar, aún sobre nuestros hijos, y ahora que yo soy madre, hay que orar sobre nuestros hijos, porque lo que estaba pasando por ahí era algo que el enemigo trajo a mi vida para sembrar una semilla que él iba a seguir cosechando en un futuro. Él iba a dejar que esa semilla iba a crecer a un punto que algo que se puede romper fácil, como ya va a llegar tanto tiempo, va a ser todo lo que he recordado toda mi vida, va a ser una atadura mental tan fuerte en mi mente que después voy a sentir que es imposible de romper. El diablo
Y esto nos enseña que aún con los más pequeños el diablo trabaja igual. Y el diablo pone tentaciones y pone trabas. Este es el testimonio que, aunque no hayas pasado por eso, es importante que escuche una cosa muy importante. Y lo digo desde el principio para que puedan ver este testimonio a través de un lente de compasión, a través de un lente que no eres excluido de esta conversación porque tú también lo entiendes. A lo mejor no entiendes la tentación específica, pero cuando entendemos que todos en nuestra sexualidad estamos rotos, que todos dentro de nuestra sexualidad tenemos pasiones que crecen dentro de nosotros, que tenemos que someter a la obediencia de Dios, que no están bien, podemos entender que no somos tan diferentes. Y eso hace también, crea un espacio, crea un ambiente en el cual para personas que tengan que luchar con la atracción hacia el mismo sexo, incluso dentro de la misma iglesia, no se sientan solos y hay este entendimiento más entre las personas que luchan con eso y las personas que no somos tan diferentes. Con las mismas cosas, o sea, la lujuria, ¿no? De todo ser humano. Eso cuando entra y lo ponemos dentro del mismo círculo de lo que viene a ser la sexualidad, tanto uno como lo otro está roto. Tanto uno como el otro está mal. Entonces, a veces excluimos, ¿no? Lo que viene a ser la homosexualidad, como decir, esto es el súper pecado. Baby. Sí, pero la lujuria también es bien mal vista dentro de los ojos de Dios. El ser humano tiende, y existe esta tentación incluso dentro de los cristianos, en que, porque yo no vivo eso, yo no soy tentada con lo mismo que tú, yo me siento superior, yo me siento que hay más santidad en mí que la que puede existir en ti. ¿Qué pasa? La heterosexualidad, aunque es hermosa, porque es entre un hombre y una mujer, y refleja lo que la iglesia es, y tiene un valor muy significativo ante los ojos de Dios, no es sinónimo de santidad. La heterosexualidad no significa santidad, porque si significara santidad, no existieran pastores que caen en pecado, no existieran matrimonios cristianos que caen en adulterio, no existieran jóvenes que cometen fornicación. Nos damos cuenta que cuando hablamos de heterosexualidad, aún dentro de eso está las tentaciones y entra el pecado también, a querer distorsionar lo lindo que Dios creó en la sexualidad de todos. Cuéntame un poquito más acerca de tus experiencias. ¿Cómo fue tu adolescencia antes de conocer, antes de tener... Yo siempre estuve en Dios. Eso fue, hay que aclarar eso. Siempre estuviste en Dios y es lo más difícil. Siempre fuiste parte de una casa cristiana. Siempre iba a la iglesia los miércoles, los viernes, los domingos, incluso de niña. No había un domingo que yo faltara. Me obligaban a ir. De hecho, arriba de tu casa vivía tu tía creo que era tenían una iglesia, ¿no? Pero en la esquina de mi casa estaba la iglesia y yo iba caminando solita, con chiquitico. Me gustaría indagar un poquito más aquí para que las personas puedan entender qué experimenta una persona que pasa por eso. Porque la persona que lo vive puede entender, hey, yo le entiendo lo que es estar ahí y lo entiendo, incluso personas que están dentro de la iglesia y están luchando, puedo empatizar contigo de una manera muy especial. Y es que, como te contaba, en mi niñez hubo mucha confusión. Me acuerdo que hubo un momento en el cual tuve una experiencia que estaba la ropa de mi padrastro en el cuarto y yo me la probé. Yo sentía de niña, estoy hablando 4 años, como las niñas se prueban la ropa de su mamá y se creen princesas. Yo no crecí con esa necesidad. Al contrario, lo que hacía era probarme la ropa de mi padrastro. Estoy hablando 4 años, 5. Hay personas que, ahora que mencionas a tu padrastro, hay personas que piensan o que dicen o que tienen esas experiencias también similares y viene causada por un matrimonio roto en sus padres o por una falta de su padre. ¿Qué tú opinas de ese tema? Yo no digo que eso fue la clave que incitó esa chispa por querer desobedecer a Dios, creyendo que siendo diferente voy a obtener una mayor recompensa que siendo quien realmente yo soy, que es una mujer. Pero existe esta tentación en mi corazón, incluso desde niña la pude experimentar, que lo que el diablo me ofreció en ese momento fue, siendo diferente vas a tener una experiencia mucho mejor de la que pudieras tener siendo mujer. En ese momento yo no usé esa lógica, pero hoy como adulta puedo entender qué es lo que mi corazón sintió en ese momento.
Cuando yo me probé esa ropa, yo sentí que algo espiritual cliqueó. Yo sentí una sensación de poder. ¿Qué edad tenías a esa edad? Yo diría 5 o 6. Wow. Sí, sí. ¿Y una sensación de poder. De que yo puedo ser quien yo quiera ser, ¿tú sabes? Sí, lo que se predica. Pero que en aquel tiempo no se hablaba nada de eso. Y menos en Cuba. No, yo me escondía. En Cuba, hasta el último día que yo estuve en Cuba, en el 2013, no hay el respeto, ni había el respeto por las personas homosexuales, ni nada. O sea, que yo recuerde, ni el mínimo amor, ni el mínimo respeto en ningún lado. Y es eso que la iglesia siente que... No solo la iglesia, me refiero en la calle peor. La iglesia siente que por no entender, no tiene una voz. Y sí tiene una voz. Lo que hace falta es que prediquemos el evangelio completo y no una parte. Necesitamos que cuando se hable de esto, se dé más herramientas a las personas para decir, ok, yo sé que es pecado, yo sé que tengo que resistir, yo sé que debo rechazar, pero ¿dónde están estas herramientas las cuales yo puedo obtener, yo puedo guardar en mi corazón que me vayan a realmente ayudar a salir de aquí? ¿Dónde están mis preguntas? ¿Dónde están esas respuestas? O sea, esa es tu meta con esto. Esa es mi meta, ¿sabes? Que la gente puede decir, yo me identifico, pero también yo quisiera hacer una escalera fácil para las personas decir, el cielo no es tan difícil, seguir a Dios no es tan complicado, que la mentira de que siguiendo el pecado o perteneciendo a una comunidad que sí me acepta, voy a estar más segura, sino diciendo, no en la iglesia, a lo mejor vas a una iglesia que a lo mejor te rechaza porque sienten personas imperfectas, pero que en Jesús está todo lo que siempre anhelaste. Exactamente. Quería hacerte una pregunta, Dailin. Uh-huh. ¿Cómo fue ese... Bueno, primero pregunto si sentiste algún cambio al momento de llegar a este país. ¿Cómo fue tu trayectoria pasando de esa niñez a convertirte en una adolescente? Sí, bueno. Y aún conviviendo con esas tentaciones, exacto. Esa atracción a lo largo de mi niñez, vamos a decir 8 a 15, yo no podía decir que yo sentía una atracción. Yo solo sé que la muchacha me hace sentir extraña. Yo solo sé que dentro de mí hay algo que desea algo más de esa persona, pero no puedo decirte que había una tentación, que había algo real. En ese momento no, simplemente yo sé que dentro de mí existe algo que he experimentado toda mi vida y que está ahí. Pero no actuaba sobre ello, más nunca actué sobre ese sentimiento, como lo hacía más chiquita, porque ya había más convicción de lo que estoy haciendo, lo que estoy experimentando está mal. ¿Sabes? Cuando era niña, como un niño de 2 años, 3, 4, 5, se deja guiar mucho por sus impulsos. Simplemente se esconde porque en el ser humano, aunque no sepamos, no tengamos esta convicción directa de que esos pecados, sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Y eso es algo que Dios pone, que ¿cómo que se llama? Que la gente tiene, aunque no... ¿Cómo es? Repite de nuevo. La conciencia. Conciencia. Me preguntaste que cómo fue mi experiencia. Sí, esa trayectoria a llegar a este país, pasar por middle school, high school, esos momentos de tu vida. Vamos a hablar de tu adolescencia un poquito más. De tu adolescencia, sí, aquí en Estados Unidos, ¿cómo llevaste esas tentaciones ya conviviendo middle school, high school? Aquí funciona todo totalmente diferte. Sí, no, pero como te contaba, con 8 a 15... ¿Conociste a personas durante tu adolescencia en ese momento, sabes? Como te contaba, cuando de 8 a 15 años, solamente sé que lo que te comentaba, que yo no sabía ponerle un nombre a lo que estaba sintiendo, ni yo nunca llegué a una conclusión que, yo soy homosexual o yo soy esto, porque yo decía, yo no puedo ser aquello que la gente dice, yo no puedo ser aquello que mi familia se burla, yo no puedo ser aquello de lo cual yo misma me burlo, yo no puedo ser... Yo pensaba que el homosexual escoge ser quien es. Y decía, yo nunca voy a escoger ser eso. Wow. Como yo no voy a ponerme este nombre a mí, pero sí sé que había algo dentro de mí que nunca... El diablo lo que hizo sembrar desde que yo era chiquita es esta falsa identidad, que hay algo mal conmigo. Él empezó a sembrar el que no eres linda como mujer. Hay algo en ti que es diferente a los demás. Y eso fue marcando mucho mi vida, eso sí. Me acuerdo que un día estábamos en el aula, yo tenía 12 años, y empezaron a hacer una comparativa entre una muchacha y yo. Nos sentaron incluso en un lado, y me dice, ¿qué hay de diferente entre Dailin y fulana? Y lo que todo el mundo dijo, Dailin es poco femenina, ella es más femenina. ¿Qué pasa? Todas esas palabras fueron marcando
muy fuertes en mi vida. Fueron causando heridas en mi corazón. Lo cual el diablo empezó a usar todas esas herramientas para decir, viste, lo que está en tu corazón y lo que has vivido, lo que está en tu mente, no solo existe en ti, no solo existe en tu mente, sino que los demás pueden verlo. Entonces, al eso existir, cada vez fue como haciéndome creer que era una verdad. Wow. Uh-huh. ¿Y Wow. cuál fue el momento, sí, en tu adolescencia que tú dijiste, wow, quizás yo soy esto, Sí. quizás yo realmente debería identificarme con este grupo de personas? Yo, incluso, gracias a Dios, yo creo que esto fue una misericordia de Dios, porque Él sabía todo lo que yo iba a vivir. Y Dios quiso que en mi vida no faltara una convicción de que Él estaba presente y de que no faltara su verdad, siendo un eco muy, muy resonante en mi cabeza, a pesar de tener que lidiar con algo tan, tan fuerte. Yo crecí, estuve en una escuela cristiana a lo largo de mis 13 Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? hasta allá hasta los 18, una escuela cristiana. Mm. Y mi primera experiencia en la cual yo dije todo cambió para mí fue un momento en el cual yo estaba con una amiga mía, nunca había tenido un pensamiento, era una persona que yo quería mucho, ¿sabes? De una manera normal. Yo no luché, yo no pensaba ni cosas sexuales sobre no sobre estas muchachas ni nada. Yo solo que siempre pasaba por mi mente es que cuando trataba de tener una relación con un muchacho, yo sentía que había algo que faltaba. Había un vacío en mi corazón. Nunca llegué a cliquear, nunca un beso fue algo significativo, nunca era como un sentimiento que faltaba, había algo que faltaba y eso era muy evidente. O sabía que como mis amigas se sienten por otros muchachos que dicen, oh, wow, qué lindo, que esto, yo no me siento igual, yo no lo veo de la misma manera, a mí no me deslumbra así. Y siempre lo vi un poco raro, pero dije, bueno, simplemente mi mente no estaba en eso en ese momento. Y fue un día que esa amiguita mía me tomó de la mano de una manera que me hizo una caricia en la mano. Y dejó mi mente con mucha confusión después de eso. Dejó mi mente diciendo, ¿por qué deseas que eso durara un poco más? ¿Por qué en tu corazón deseas de que ese aguantar de mano llevara a otro más? ¿Por qué deseas verla más? Mi mente no paraba de pensar en ella y no sabía por qué. Oh. No paré de pensar y me dio un miedo horrible. ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿18? ¿Qué vamos a ponerle 15? 15, ok. 15. Y me dio un miedo horrible. Después de eso mi vida cambió. Mi vida se vino boca abajo. Porque ya aquello que era algo que yo hacía de niña, que era raro, pero bueno, en mi niñez de 8 a 10 años, que no, como niño no estás pensando en ninguna emoción, ningún sentimiento, simplemente tú tienes amigos. Y en ese momento yo me di, como que todo dijo, boom, todo me cayó el peso de todo lo que había vivido. Pues, oh my God, esto es real. Wow, solo que te tocó la mano y tú Despertó sentiste que algo. despertó algo espiritual. No que despertó algo espiritual, despertó lo que siempre, despertó un sentimiento que yo... Que nunca había sentido antes, nunca había llegado cruzado esa línea. No, como un sentimiento como tal que puedes decir, oh, esto se traduce a amor, esto se refleja en un sentimiento de amor, tú sabes, de querer tener una intimidad con esa persona, y no estoy hablando ni siquiera sexual, estoy hablando de como una persona se enamora, que empieza a pensar en esa persona. ¿Y qué pasa? Que eso cambió mi vida porque esa persona era una amistad muy querida mía. Claro. Y yo sentía que ese sentimiento vino a manchar todo y me daba un miedo horrible. Bueno, empecé a tomar pastillas para dormir cuando iba para la escuela. A raíz de eso, nada más. Claro, porque decía, yo me moría de ataques de pánico. Yo la veía y yo me ponía blanca como un papel, mis pies temblaban, yo no podía concentrarme en la clase, no podía concentrarme en la escuela, y para cómo después lo pusieron en mi clase. I was going insane. Yo, toda la clase, todo el periodo de 8 de la mañana hasta las 1, creo que las con 2 mi o 3 de la cabeza tarde, más así. Yo no levantaba la cabeza. La Dailin, que era tan sociable, Dailin, que era tan chévere con todo el mundo, que me daba con todo el mundo, porque yo era la única cubanita en esa escuela. Y chiquitica, flaquita, todo el mundo. Yo era súper... Murió. Wow. Murió. En ese momento
wow, fue súper fuerte. ¿Tú crees que ese fue el momento que marcó de verdad un antes y un después en decir, ese fue el momento en el cual en el que tú te diste cuenta que ya era algo... Es que después de ahí los sentimientos empezaron a crecer más porque en mi no saber qué hacer inconscientemente, pues dejarme guiar por ellos los estaba alimentando aún más también. Pero no, para poder seguir en esa experiencia de mi juventud, me acuerdo que la experiencia de la clase me pasaba con la cabeza boca abajo. Y tenía el bolsillo lleno de pastillas para dormir. De ibuprofen PM, que me destruyó el estómago, me causó úlcera. Porque iba con el estómago vacío porque la ansiedad tan fuerte que yo sentía, yo decía, no, yo ni me daba ganas de comer nada. Yo me daba un bultico de pastillas para dormir y me tomaba 2. A veces decía, es mucho lo que he tomado. Ay, sorry. Pégatelo un poquitico más. Si no se escucha bien. Pégalo a ti, un poquitico más. Yo picaba pedacitos de pastilla. ¿No? ¿No se escucha? ¿Ya? Ahí. Ya. Yo picaba pedacitos de pastilla cuando ya sabía que me había tomado muchas para ver si todavía me llega a causar algún efecto. Y lo que hizo Satanás fue que ahí me empezó a guiar hacia las drogas, me empezó a guiar a que yo me sintiera cómoda, me hiciera creer que ahí iba yo a encontrar reposo para mi opresión y mi desesperación. Fue abriendo el camino para lo que él quería. A pesar de que, para entender un poquito esa parte, tú no le quisiste seguir dando, abriendo puertas a ese camino, a ese sentimiento que tú sentías, tú no quisiste seguir abriéndole puertas a pesar de que... Es que yo realmente en ese punto tampoco podía decirte con claridad, tú me ibas a preguntar, y una vez me preguntaron, el director de la escuela, que es pastor también, cuando él vio ese cambio en mí, él vio que yo me excluí de todo el mundo, él se sentó conmigo y me preguntó, Dailin, ¿tú tienes alguna atracción por alguna muchacha? Lo cual en ese momento también me confundió mucho porque yo dije, ¿qué tú ves en mí que te hace pensar que yo pueda hacer eso? Pero sobre todo, yo le dije, no. Y se lo dije de verdad. Yo dije, no, esto no puede ser. Yo no podía realmente creer que esto es lo que me estaba pasando. Porque realmente en ese momento no podía creerlo. Tú sabes, yo solo sé que ella cada vez que la veo, yo siento que me voy a morir de un ataque de pánico. Y eso no era normal porque una persona que yo quería mucho, que siempre me va bien. Entonces, todo eso empezó a crecer. Y así fue mi vida por 2, 3 años. 2 años, vamos a decir, durante... A partir de los 15 años empezaste a hacer drogas. Sí, bueno, llegaba de la escuela y me acuerdo que iba a la escuela ni entraba para mi casa. Yo me tiraba en la parte del patio, que era mi condominio, en pleno sol, tiraba mi mochila y me acostaba ahí. A que me diera sol por horas. Porque era tan fuerte lo que yo sentía. Yo venía con una carga tan grande de haber aguantado tanta ansiedad durante tantas horas. Y tener que... No comía, tomar pastillas. Mi mente solo pensaba en eso. No había cabida para algo más, no había cabida para un futuro. Mi mente era solo eso. Y me acostaba ahí en medio del sol dándome en la cara y yo así. Y eso era paz para mí. Wow. ¿Y cómo era el ambiente en tu casa? El ambiente en mi casa era... Me imagino que tu madre y todo el mundo percibía... Sí, no, y no voy a mentir. Y toda persona que tiene que, de alguna manera, lucha con esa confusión y siempre sus familiares lo ven a temprana edad y siempre prestan mucha atención para eso y a veces no lo enfrentan de la manera adecuada o con las palabras que deberían ser. Fue guiado de muchas señalizaciones, hay algo que yo veo en ti, te amo, pero, ¿sabes? Aún veo algo. Y eso fue algo que fue alimentando un poco más esa falsa identidad que existía en mí. Fue alimentando esa inseguridad que existía dentro de mí. No lo hacen por maldad. Creo que lo hacen de una parte de no confiar en Dios y querer meter su mano porque cree que su mano va a poder solucionar de alguna manera algo. No se dan cuenta que solo el amor de Dios es el que puede transformar. Y mi vida en la casa fue de amor, fue de mucha convicción, de mucho orar por mí siempre. Pero también hubo momentos que incluso vinieron palabras de mis personas más allegadas, las cuales sin ellos saber me confundían aún más porque me hacían ver que ellos también veían algo diferente en mí. Entonces... Palabras como qué sentías, qué te decían, qué ambiente te creaban, que tú
que te empeoraba esa situación? Palabras como que no te pongas esa ropa. Más que palabras, fueron gestos, fueron miradas, fueron cosas que dicen mucho, o a lo mejor dicen más porque tú te imaginas que están diciendo. Entonces tú te respondes y tú te respondes según como tú te sientes, ¿me entiendes? Si tú te sientes culpable, te sientes una vergüenza horrible, lo que esa mirada pudo ser, me gustaría verte vestida diferente, me gustaría verte en otro ámbito, yo lo digo, qué malo que te parí, qué malo que esto, yo lo traduzco a mucha más. Exactamente. Porque claro, tú lo multiplicabas por 1000 yo lo multiplicaba por 1000, que la opresión que tú carecías de amor propio y de... Exacto. Exacto. Claro. Yo no sabía a quién amar porque me están diciendo la única identidad que existe para mí hoy es esta y me están diciendo que no puedo ser o que está mal completamente. O sea, yo me imagino tu confusión. Te decían, a ti te tienen que gustar los hombres para estar bien. Sí. Pero a la misma vez, entonces no te gustan. Lo que te gustaba eran las muchachas. Y entonces, en medio de esa confusión, lo que hacía era empeorar todo. Porque al final es que te estaban poniendo una etiqueta de decirte, te tienen que gustar los hombres para estar bien. Exacto. Wow. Exacto. ¿Y qué opinas de eso? El sentido del cristianismo no es la heterosexualidad. Es el conocer a Jesús. El sentido del cristianismo es tener un afecto genuino por la persona de Dios. Es querer amarlo a Él más que a nada en este mundo. El entender que Jesús es mejor que todo afecto, que toda tentación, que no existe mayor valor que conocerlo a Él, que no existe mayor amor que el que Él siente por ti. Y cuando enfocamos el evangelio, un evangelio heterosexual, estamos desviando la esencia del cristianismo, que es la de ven a Jesús no por su mano, sino por conocerlo a Él, no por lo que Él puede hacer por ti, sino por lo que Él es. Y cuando te refieres a todo esto, te refieres a las tentaciones homosexuales, no el acto de cometer actos homosexuales, porque son cosas muy diferentes. El tener tentaciones, yo puedo tener tentaciones con ver pornografía, que si yo no veo pornografía, yo no le doy cabida a esos pensamientos, yo no estoy pecando. Ahora, si yo caigo en la pornografía, ahí sí ya es otra cosa. ¿Estoy por donde está, lo que estás tratando de decir? Sí. Lo quería enfocar así como te dije, que no prediquemos un evangelio heterosexual, prediquemos un evangelio el cual enfoque a las personas a Jesús, porque nunca en la Biblia dijo que es un fruto del Espíritu Santo ser heterosexual, sino tener dominio propio. Puf. ¿Sabes? Las experiencias en tu vida siempre van a estar, siempre en tu corazón va a existir un deseo por querer fallarle a Dios. ¿Sabes? Pero cuando venimos a Jesús, lo que Jesús quita es el poder del pecado, es el poder de decir, esta tentación que tanto me hacía caer, que me doblegaba a creer que era mejor que Dios, hoy puedo verla por lo que realmente es. Y es que no vale mi atención, no vale mi afecto, no vale el precio de decir, hoy no puedo vivir cerca de Dios porque quiero disfrutar más de esto. Entonces, cuando venimos a Dios, tenemos que entender que el mayor milagro que ocurre en la vida de una persona es que pueda ver su condición, pueda ver su tentación y decir, lo cuento todo como pérdida por el valor tan grande de ver a Jesús. El experimentar tentación es parte de la experiencia humana, ¿sabes? Aunque Jesús sufrió todo tipo de tentación, mas nunca pecó. Y eso nos enseña que la tentación no es pecado. Dice que Jesús fue tentado de todas las formas en las que uno fue tentado, por eso puede empatizar también con nosotros. Y eso nos enseña que Jesús no es un Dios distante, sino es un Dios cercano, es un Dios que entiende nuestras debilidades. No hubo una persona que tú le hayas compartido eso que estabas pasando, que todavía aún tú en tu propia coeficiente no lograbas entender muy bien cómo tus emociones en ese momento, pero no hubo una persona que tú le hayas dicho, mira, estoy pasando por esto, no sé qué hacer, no... Nunca hubo una persona que... Es que desde
no siento que en la iglesia que yo estuve sí hubo apoyo, sí era una buena iglesia, pero cuando se hablaba de este tema solo era un tema en el cual desde el punto que se decía era para condenarlo, pero no para dar herramientas que me ayudaran a decir, ok, sé que es pecado, pero ¿dónde está mi victoria? ¿Sabes? ¿Dónde es que está el clic que me hace libre de esto? Yo sé que vamos a condenarlo, ya yo me condeno bastante en mi mente, ya. Si de algo me tiene que hacer libre Jesús es de la culpa y la vergüenza tan grande que yo siento. Porque es esta vergüenza la que me está llevando a mí a querer usar cuanta droga exista. Yo, en mi experiencia en la juventud, dentro de la misma iglesia, incluso me veía luchando con estos sentimientos. No era que no había un momento en el cual yo decía, tengo un respiro, puedo estar en un lugar donde no me vea de alguna manera luchando con este sentimiento. ¿Y hubo un momento en tu vida que te haya pasado una sobredosis al usar este tipo de drogas? No. Como te decía, el diablo fue creando un camino para que yo me hiciera fácil usar drogas y empezó con tomar pastillas para dormir. Me acuerdo de una experiencia que tuve con Dios que era muy jovencita, tenía 14 años. Lo único que hacía era pastillas para dormir porque era lo único que estaba a mi alcance en ese momento para hacer. Y yo estaba mirando en Walmart solamente las instrucciones, que si esa pastilla me la podía tomar, cuántas tenía que tomarme. Y hubo un pensamiento que me asustó, porque vino un pensamiento el cual interrumpió lo que yo estaba pensando en ese momento. No estaba pensando, a lo mejor esta pastilla no va a tomarme, déjame buscar de Dios mejor, me veo una salida para mí. No, simplemente yo tengo esto, necesito rápido una reparación, algo que me ayude a adormecer lo que yo estoy sintiendo, porque yo no puedo vivir con esta ansiedad que me produce el miedo a sentir lo que estoy sintiendo. Y cuando estoy mirando la dosis de lo que me iba a tomar, vino un pensamiento de Dios que me dijo, tú no necesitas eso, tú me necesitas a mí. Wow. Un pensamiento que yo estaba leyendo eso y yo hice así. De verdad, yo me asusté, yo dije, no uso la voz, pero usé un pensamiento tan directo que yo en mi vida he experimentado algo así, un pensamiento que interrumpe, que viene como alguien que te habla al lado y te dice, tú no necesitas eso, tú necesitas a mí, pero vino de forma de pensamiento, con mi propia voz. Wow. Y en ese momento, y lo digo porque es tan importante, porque a pesar de que en mi vida puede ser una historia en la cual tú digas, el diablo estuvo peleando, el diablo estuvo presente, es una historia que te demuestra que Jesús nunca se fue de mi lado en ese desierto, que Jesús siempre estuvo hablando. Simplemente el diablo usó una mentira disfrazada de verdad para que aún esa verdad, aunque estuviera frente a mis ojos, yo no pudiera verla por la claridad de lo que es, por la convicción de lo que esa palabra realmente significa y lo liberadora que puede hacer en mi vida, porque me hundía con tanta culpa y tanta vergüenza. Y desde ese momento que sentí la voz de Dios de esa manera, que me dijo, tú no necesitas eso, tú me necesitas a mí, marcó mi vida, porque en ese momento entendí que a pesar de lo que sea lo que estoy sintiendo es verdad, pero Jesús también está ahí. Y Jesús es todo lo que yo necesito. Simplemente no sé qué herramienta puedo usar la cual me haga hacer cómo Él pueda callar esto que yo siento en mí. Yo siento que tengo que ponerlo a Él a un lado, a una esquina, y lidiar con esto, porque esto es muy sucio para Él, esto es muy, muy feo para Él. Al tener esa experiencia con Dios en la farmacia, sí, ¿tú te acercaste un poco más a Dios en ese momento o seguiste viviendo como vivías antes? Lo veo como que fue un rayo de esperanza. Porque a pesar de conocer a Jesús, yo siempre fui una niña y una muchacha muy sensible a la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Tú decías Jesús y mi corazón se conmovía. Siempre había algo en Jesús que me conmovía. Yo prestaba atención, me gustaba, sentía una inclinación muy grande en querer conocerlo más. Entonces, pero nunca había tenido tan claramente ante lo que estaba viviendo, que sentía que era lo peor del mundo, que era lo más grande, vaya, me voy a morir aquí. Sentí un rayo de esperanza. Sentí que Él sabe lo que estoy viviendo, Él está atento también. Él no es lo que estoy sintiendo tan fuertemente que siento que debo callármelo y que es oculto para todos. Él lo ve y Él lo entiende.
Y Él sabe el desespero. No está diciéndome en ese momento lo que tú estás haciendo está mal, lo que tú estás sintiendo está mal, sino me está diciendo la cura para tu desespero, la cura para tu dolor, soy yo. Wow. Y eso cambió mi vida. Y me acuerdo que, como te decía, incluso dentro de la iglesia me veía enfrentando esos sentimientos, no paraban. Me veía en un dolor muy grande entre querer adorar a Dios con todo mi corazón y tener un sentimiento aquí que me está atormentando y me está diciendo, escógeme a mí, mírame a mí, soy mejor que lo que Dios puede darte, soy mucho más fuerte y mucho más evidente en tu vida que el amor que Dios siente por ti. Y era muy difícil poder decir, alzando mis manos y poder decir, Dios, yo te deseo más a ti. Había una guerra muy fuerte entre lo que mi corazón deseaba y lo que Dios demandaba de mí. Y esa lucha me llevó incluso a querer cortarme dentro de la misma iglesia. Nunca fui tan guapa de coger una cuchilla y cortarme profundamente, pero llevaba un pincelito, que es el que tú pones en la pared para aguantar un papel. Exacto, los pines. Y me empezaba... Una pincheta. Y me empezaba a cortar dentro de la misma iglesia. Wow. Me daba un sentir de alivio porque era tan fuerte la ansiedad y el sentimiento que yo sentía y toda esta confusión que esa pequeña rajadura me hacía concentrarme más en el dolor físico que en el dolor emocional tan fuerte que yo sentía en ese momento. Y acallaba por un momento esa voz. Y eso me hacía sentir paz. En esos segundos. Era algo constante, o sea, era algo que no paraba todo el día, a toda hora. Utilizabas el sentimiento cada cosa que... llegaba, obviamente me atormentaba, existía esta necesidad de mí de querer pensar un poquito más en Él. Era doloroso decir, estoy empezando en ella y no puedo hacerlo. Y viene a mi mente, cualquier cosa puede traer. Y era atormentador, claro. Y yendo más adelante, entonces, ¿qué fue pasando después? O sea, ¿caíste más bajo? Caí más bajo porque me fui hundiendo en las drogas. Vivía para hacer drogas. Desde que me levantaba, trataba de dormir lo más que podía. Me acuerdo, bueno, dejé la escuela. Después de esa experiencia no pude seguir en la escuela. Hice a mi mamá que me quitara de la escuela. Porque mi vida se terminó. Mi vida era eso y solo eso. Yo no podía hacer más nada que solo eso. Mi vida se llenó de ansiedad. Por eso yo decía, yo no voy a poder hacer nada porque donde quiera que voy me voy a enfrentar a este sentimiento. ¿Cómo voy a huir de él? Entonces yo dije, ya, me voy a acostar en esta cama, voy a dormir lo más que pueda, voy a dejar de existir. Te rendiste. Me rendí, porque no hubo manera de que por más que yo quisiera decirle, vete sentimiento, el sentimiento se va. Por más que yo quiera decir, yo soy Dailin, yo quiero ser santa, yo quiero hacer esto, no lo puedo hacer. Y porque estaba tratando con mi propia fuerza también. ¿Dónde era cuál era el sitio o el ambiente en el que más cómoda tú te sentías en ese tiempo? No había comodidad, no había paz para mí en ese momento. La única curita que yo empecé a sentir fue las drogas. Como te dije, yo trataba de dormir lo más que podía y me levantaba y tomaba una pastilla para dormir. Enseguida acababa de levantarse. Era mi desayuno, una pastilla para dormir, para volverme a dormir. Wow. Y entonces... Perdona que me ría, pero... No, es que es fuerte. Es que me hizo gracia como lo mencionaste. Es fuerte. No, sí, de verdad. Trataba de dormir. Yo me acuerdo que yo quería dormir lo más que podía. Iba para la cocina y tomaba 2 pastillas para dormir y me acostaba de nuevo. Wow. Y el diablo empezó a traer amistades a mi vida que me introdujeron a las drogas. Y después de las pastillas empezó la marihuana, cocaína, cristal, que es la... Meth. Entonces, el diablo presentó amistades a mi vida que me empujaron a las drogas, que me presentaron las drogas. Y no había un día en cual yo no las hiciera. Yo vivía para hacer drogas. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, era todo lo que hacía era droga. No había un trabajo, no había nada, no había una esperanza, no había un anhelo o algo diferente. Todo mi enfoque era en hacer droga y en sobrevivir. Me quedé completamente sin esperanza. Pero aún así seguía yendo a la iglesia. Todos los servicios, seguía siendo parte de la iglesia, pero sin poder decir lo que decía, ocultándolo o batallando sola.
Oh, y tuve experiencia con muchachas también. Pude, después de haberme rendido, decir, bueno, si no puedo tener a Dios, porque sentía que yo no podía tener a Dios, que yo y Dios no podíamos, el sentimiento no se va a ir, ni Dios puede estar aquí. O sea, que tú no te podías presentar ante Dios de la manera en la que tú estabas porque no sabía que eras aceptada por Dios así. Exacto. No, yo sentía que yo estaba muy sucia para Dios. Que yo sentía que yo era una lepra en la iglesia. Yo me sentía menos. Bueno, yo iba caminando para la iglesia y yo cogía un cigarro del piso. Y yo decía, yo soy una basura de todos modos. ¿Qué más da? Yo no podía ni prácticamente caminar dentro de la iglesia porque estaba tan bombardeada no solo por el sentimiento, sino también por esa identidad tan fuerte que predominó tanto sobre mi mente y sobre mi vida, que cada paso, cada cosa que yo hacía, yo sentía que estaba gobernada tanto por esa identidad, que ya no es solo, la opresión era tan fuerte porque ya no era solo una tentación emocional que puede llegar a mi vida, sino es también, ahora esta tentación está muy ligada a mi identidad. Esta tentación está diciéndome que quien yo soy es compatible con lo que yo siento, que cada ropa, cada gesto, cada color que me gusta, todo de mí señala a esa tentación. So, yo me sentía una lepra, yo me sentía una cosa diferente. Por más que tratara de sobresalir de eso, por más que tratara de encajar, me sentía sola alrededor de personas. Nunca me sentía parte o libre. Claro. ¿Tú sientes que era más tu percepción o las acciones que ellos hacían que te hacían sentir así? No eran las acciones, al contrario, siempre tuve personas que fueron muy lindas conmigo. Tú sabes, era mi propio juicio conmigo, mi propia culpa y el diablo haciéndome mucha presión. Y por creerme diferente, ¿sabes? A veces tenía esa atadura mental tan fuerte, todo lo que yo hacía me traía opresión. Entonces, al verme sin esperanza, luchando con un sentimiento y sintiendo que no había esperanza para mí, no había un camino el cual existiera para mí que yo pudiera escoger a Dios, yo decidí tomar el paso y tener una novia. Y empecé a caer ya en la práctica del pecado. Wow. Sí. ¿Y en qué edad tenías cuando tuviste tu primera novia? 16, 17. 16, 17. Sí, porque fue libre a los 18, me acuerdo, porque el otro día era mi cumpleaños. Me acuerdo. Eso. ¿Y tu expareja en aquel momento tenía hábitos semejantes a los tuyos también? ¿O bueno, como eso que dice, la práctica de drogas y eso sí? ¿O ella convivía con algo semejante a lo tuyo también que no le gustaba, no se sentía bien consigo misma, pero aún así lo hacía? Bueno, ahora que dice eso, existía algo que me llamaba mucho la atención, que cada muchacha con la que yo estaba, no que estuve con muchas, como 3, pero todas ellas conocían a Dios. O habían sido cristianas en un punto en su vida, o Dios había puesto una semilla en su corazón algún día, una tía la llevó a la iglesia en algún momento. Lo cual hacía mucho más difícil siempre mi experiencia, porque decía, Dios mío, ni aquí puedo huir de ti. Esta convicción tan grande de la verdad en mi mente, en todos lados, me hacía sentir ni siquiera, no te puedo tener a ti, pero ni siquiera aquí ya puedo ser feliz, porque donde quiera estás tú. Donde quiera hay una convicción tan grande de que tú estás obrando, de que tú sigues siendo Dios. Wow. Y me veía predicándole a mi novia también. Fíjate que la historia tuya, Dailin, es un método de escape. Y a donde quieras que te escapas, cualquier método de escape que uses, todo todo te hace encontrarte a Dios, ¿no es? Sí. Qué interesante, ¿eh? Wow. Yo cuando oraba le decía a Dios, si ya yo no te puedo tener a ti, yo no puedo lograr tener esta libertad que tanto deseo, tú sabes que no, por más que yo ore, los sentimientos no desaparecen, por más que yo quiera, ¿cómo puedo quitarme? ¿Cómo puedo? Porque yo sentía como tenía este stronghold, esta atadura mental en mi mente, yo sentía que yo tenía que nacer de nuevo para que mi identidad fuera diferente. Yo decía, ¿cómo yo voy a morir a quien yo soy?
¿Cómo yo voy a morir a lo que las personas ven? ¿Cómo yo voy a morir a lo que yo veo en el espejo? ¿Cómo yo voy a morir a lo que es tan evidente? Wow. ¿Cómo tú vas a hacerme de nuevo? ¿Cómo? Eso es lo más difícil para mí. Yo decía, el sentimiento yo lo puedo rechazar. Vamos a decir, voy a aguantar, voy a hacer eso. Pero lo más difícil para mí es cómo voy a morir a esta identidad. ¿Cuándo tú crees que fue ese momento que, como tú explicaste, ese momento de que tú mataste a tu identidad pasada y decidiste seguir a los caminos de Dios? El momento que yo pude, que todo cliqueó, fue el momento en el cual yo pude ver, y Dios había puesto a lo largo de mi proceso muchas palabras que Él decía. Y una de ellas es, un hombre te puede amar todo lo que tú quieras, una mujer te puede amar todo lo que tú quieras, pero jamás te va a amar como yo te amo. Y cuando Él empezó a sembrar toda esta semilla, todas estas palabras tan fuertes en mi interior, yo veía, ya pude ver que lo que yo estaba haciendo no me iba a dar lo que yo esperaba. Porque muchas de las cosas que yo buscaba en la muchacha no era solamente satisfacer un placer que existe en mi corazón, sino yo buscaba seguridad. Sentía que ella era la única que podía amarme a mí, porque si mi identidad está mal, solo yo puedo encajar con ella. Solo ella puede tomar esta identidad que todos han rechazado, solo ella puede darle un descanso. Solo ella puede decirme, aquí estás bien, aquí estás segura, aquí no te voy a juzgar. Ella era un descanso un descanso que no era descanso, para toda mi opresión, todo lo que yo siempre he querido. Descansar, poderme sentir amada. Y fue en un punto, Andy, en cual yo dije, ¿sabes, Dios? Yo no puedo vivir sin ti. Si aún tú no quitas estos sentimientos, no me importa, yo de tu casa no me voy a ir. Cuando yo empecé a tener en mi corazón esa postura de que, aún si tú no quitas este sentimiento, yo me voy a quedar aquí. Eso era lo que Dios siempre quiso de mí. Esa entrega total. Que yo no esperara que desapareciera una tentación de mi vida para por fin decir, yo te escojo a ti. Dios quería que con todo y todas mis cosas, todas mis tentaciones, yo la amara más a Él que a mis afectos, que a mis sentimientos, que a todo lo que puede crecer en mi corazón, que a Él no le agrada. Que yo pudiera ver a Jesús más deseable que todo aquello que me llama tan alto, que quiere tanto mi afecto. Por fin pude ver a Jesús por su gloria, por su valor, por su grandeza. Y la mayor cosa que pudo derrotar esa identidad fue que Dios me dijo, yo te amo tal y como tú eres. Y esto, Él me lo ha dicho durante toda mi vida, siempre he escuchado, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero como en mi vida, el te amo siempre estuvo basado, yo te amo, pero. Yo condicionado. te amo, condicionado, yo te amo, pero yo veo algo diferente. El que Dios me haya dicho, yo te amo incondicionalmente, yo te amo tal y como tú eres, me dio un descanso, me dio todo lo que yo buscaba y me dio un ámbito en el cual yo pudiera moverme, en el cual yo pudiera sentirme segura, yo pudiera sentirme que nada me definía, ni la cultura, ni la ropa que podría ponerme, ni lo que las personas dicen, ni lo que yo puedo verme en el espejo, sino que su amor incondicional me daba una identidad de hija, me daba una identidad de aceptada. Jesús me dijo también que me aprendiera a ver a través en el espejo de su palabra, no como yo me veía. Empecé a meditar mucho en su palabra, en lo que Él decía que yo era, no en lo que los demás pueden ver, no en lo que yo misma puedo ver, sino qué es lo que tú dices de mí. Al meditar día y noche en eso, el creerlo realmente con mi corazón, Dios, a medida que yo caminaba, fue estableciendo mis pasos, me fue afirmando cada vez más, al punto que ya esa verdad que yo ese texto que yo leía, yo decía, deseo que sea verdad, lo voy a aguantar, lo voy a repetir, se convirtió en mi identidad, se convirtió ya en algo que está plantado dentro de mi corazón, el cual yo no tengo que desear que sea verdad porque ya es mi identidad. Incluso a veces yo te decía que
yo pienso que estoy hablando de otra persona. Yo no siento que todo lo que pasé es yo hoy. Yo hablo de esto y yo digo, estoy hablando como de otra persona. Y es que Jesús hizo un trabajo, hizo algo tan especial en mi corazón a través del proceso del desierto, a través del proceso del dolor, el cual Él permitió que yo sintiera rechazo. Él permitió que yo sintiera la desesperanza para demostrarme que Él siempre estuvo ahí y que Él es todo lo que yo necesitaba. Wow. Qué interesante. Me gustó esa parte que mencionaste, Dailin, que aunque Él no quitase esos sentimientos de ti, sí, tú aún así lo ibas a seguir amando. Y me recordó a Job 13:15. Dice, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida de mi mano? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Dice la palabra. amén. Dice que aunque Dios no te cumpla con tus deseos, aún así yo voy a seguir teniendo fe en Dios, ¿no ves? Aún así voy a... Y eso fue el ejemplo tuyo, literalmente. Literalmente el ejemplo tuyo. Y fue a través de experiencia. Y ese fue el momento de quebrantamiento tuyo. El momento... Jesús estaba esperando ese momento tuyo. Que tú Él quería dijeras, que no hubiera reserva. Él quería que no hubiera... Que no hubiera una atadura a la cual yo diría, todavía quiero seguir apuntando a mí. Todavía hay algo que esa tentación promete que yo todavía creo que va a satisfacer mi corazón. Llegó un punto en el cual yo pude ver el pecado y pude ver lo que yo estaba haciendo por lo que realmente era y no por lo que mi corazón deseara que fuera. Que realmente esa muchacha me pudiera dar amor incondicional. Que realmente ahí yo pudiera descansar. Que realmente ya quitar el peso de esta identidad que tanto me duele aceptar. Jesús se convirtió mi liberador. Su palabra me hizo libre. Su palabra, el verme como Él me ve, restauró mi identidad. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Hubo algún momento en el que sentiste algo que te hizo moverte el piso de una manera que diga, wow, un momento, ¿qué pasó aquí? Hubo una experiencia que yo tuve ya como a finales de mi liberación, por así decirlo, en los cuales yo estaba luchando fuertemente con ese sentimiento. Yo iba para mi cuarto, oraba, pero volvía a llamarle y decía, ven, que necesito verte. Y había una lucha muy fuerte a mi ex. Había una lucha muy fuerte entre quiero obedecerte Dios, pero hay una atracción muy fuerte. En ese proceso de liberación al yo haberle dado paso al hacerlo, a eso, había una atracción muy fuerte. Había algo espiritualmente muy fuerte pasando dentro de mí. Y bueno, ese día la llamo, ella viene y estamos en un momento y estamos ahí abrazándonos normal y ella me dice, yo sé que fue el diablo el que habló a través de ella, que me dijo, otra vez te hice caer. Y eso, al momento, yo sentí en mi espíritu que vino como una burla. Al momento me paralizó, el ambiente cambió. En ese momento un ambiente pesado y cargado. Y yo le pregunto, ¿qué tú me dijiste? Yo me viro así, yo digo, ¿qué tú me dijiste? Y ella me dijo, yo no dije nada, yo no hablé. Wow. Yo no oí la voz del diablo, él usó su voz y me dijo, otra vez te hice caer. Y ahí pude entender, porque a pesar que me lo dijo, simplemente decírmelo, en mi espíritu yo pude sentir en el tono que me lo estaba diciendo y por qué me lo estaba diciendo. Yo sentí que el diablo le estaba hablando a cada momento, cada dolor, cada lágrima que yo tuve, cada confusión, cada momento de desesperanza y diciéndome, mira hasta dónde te traje, mira lo que te hice caer y te hice caer otra vez. Era como una burla. Él se burlaba de mí porque él conocía mi corazón. Él sabía que mi anhelo más grande era seguir a Dios, pero lo que yo estaba... Pero él me había impedido hacerlo. Directamente tú te aseguras. Ella te dijo que no fue ella la que habló, que ella no dijo nada. Ella me dijo que no había sido ella, que yo estaba hablando y me... Wow. Y el ambiente en ese momento cayó, se puso bien, me dio miedo. Yo me acuerdo que creo que salí corriendo para la casa. Dije, no, ya me tengo que ir. Y salí corriendo para el cuarto a orarle a Dios porque dije, Dios mío, es una misericordia tuya también que tú me has podido dejar ver que lo que se está moviendo aquí, a pesar de que yo pueda estar ciega por ese sentimiento a creer que lo que está pasando aquí es amor, es puro, es rico, se disfruta, se me gusta, es fuerte la atracción.
tú me estás dejando saber que lo que está pasando aquí es espiritual también. Y de mí no viene del diablo. Y que se está burlando de ti aquí mismo. Wow. Hiciste lo mismo que hizo José de Egipto con la mujer de Faraón cuando se le desnudó enfrente de él. Sí. Corrió. Es que hay que correr de nuestras tentaciones. Hay momentos en los cuales uno tiene más fuerza, hay momentos que uno es más débil, pero la Biblia dice, si tu ojo izquierdo te hace caer, quítatelo, porque es mejor entrar, ¿cómo es? Es mejor que sacarse una extremidad, que una de tus extremidades te falte, que tu cuerpo arda en el lago de fuego. Se quema en el infierno. Y si tienes que correr, corre. Bueno, también habla que de todo pecado es fácil salir, menos del pecado de que es la inmoralidad sexual. Es el único pecado que dice huye. Dice que no batalles con el pecado, que no lo trates de simpatizar ni buscar una forma de te enreda muy fácilmente. Te enreda. Dice, es el único pecado que tienes que huir. Dice la Biblia que cuando Satanás se rebeló contra Dios, que Satanás, como muchos saben, ya era un ángel, era uno de los más importantes. Y cuando Satanás se rebela contra Dios, dice que se llevó la tercera parte de los ángeles. ¿Tú sabes lo que es eso? Vamos a decir, por poner un número, de 4 millones se llevó 3 millones de los ángeles. O sea, Satanás convenció con sus palabras a las 3/4 partes de los ángeles. ¿Sabes qué significa eso? No negocies con Satanás. No. Cuando vienen tentaciones, cuando vienen cosas complicadas a tu vida, no negocies. Satanás es muy bueno negociando. Satanás destruyó la humanidad a través de una mentira que le implantó a Eva. Y eso demuestra lo buen negociador que él es desde el mismísimo principio. Sí. Y eso me hace reflexionar muchísimo, la verdad. Wow. Es que lo que hacen nuestras tentaciones son fuertes porque nos hacen creer en nuestra vulnerabilidad que nos van a dar lo que promete. Tú sabes, que nos van a dar la satisfacción que realmente promete, que te dicen, bebe de mi agua que ya no vas a tener más sed. Cuando lo que tienes que hacer es, tienes que ir y de nuevo y nunca encuentras esta saciedad, pero no sigues cayendo en la mentira que maybe si lo hago esta vez sí va a funcionar, esta vez sí va a calmar esta sed que siento en mi corazón. Acerca de ese proceso, porque ya en ese tiempo estabas en un proceso de cambio, en un proceso de convicción, de que tú te autoafirmabas las palabras que Dios te decía, tú vales, tú eres, preséntate a ti como eres, tal como eres, tal como eres. ¿Dónde fue que dijiste, a partir de ahora ya no pego más y paraste con eso? Fue un proceso de renovación de mi mente. Fue un proceso en el cual tuve que someter cada tentación a la obediencia de Jesús. Tuve que aprender a amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón. Porque esa era la única manera en que cuando la tentación viniera, yo iba a ver a Dios más deseable que a ese sentimiento. En mi caso en particular, yo siento que Dios me enamoró tanto en ese proceso. Me demostró tanto que Él me ama, que en Él pude encontrar la paz, la aceptación, que yo tanto anhelaba, que yo aprendí a amar más a Dios que a ella. Yo aprendí a amar más a Dios que ese sentimiento, lo cual hizo ligera mi carga, hizo más fácil el negarme. Y eso me ha dado la fuerza de seguir caminando con Dios cada día. Ok, a mí mencionaste un detalle buenísimo. Sí. Y es que no es que te quité la carga por completo, sino que te aligeré tu carga. Sí. ¿Verdad? Es importante cuando viene este tema hablar la Biblia completa y no hablar parte. No tienes que hablar de dinero y riqueza para predicar un evangelio de prosperidad. Con decir, ven a Jesús y tus tentaciones van a dejar de ser, ven a Jesús y todo va a estar bien, es un evangelio incompleto. Por eso vemos tantas personas en la fe que vienen a Dios y dicen, yo estaba en fuego por Dios en una temporada de mi vida al principio, pero después desfallecieron y dejaron de buscar a Dios. Porque nunca se le dijo, nunca supieron
qué es lo que estaban, what they were signing up for. Nunca supieron en qué se estaban metiendo cuando cogieron a Dios, porque solo se predicó la parte buena y no se les dijo, en Jesús también tienes que perseverar. En Jesús tienes que llevar una cruz todos los días. Venir a Dios no quiere decir que tus tentaciones van a desaparecer, simplemente que el milagro que hace Jesús en el corazón de una persona cristiana, de una persona que lo ama, es que ahora puedo ver mi pecado por lo que es y tengo un poder a través del Espíritu Santo que es el dominio propio, que es este pecado que tan fácil se agarraba de mí. Hoy yo tengo un poder en el cual me es fácil decirle que no. Hoy es fácil decirle que no a la tentación. Mientras más cerca estoy de Dios, mientras más sea una con Dios. Y al entender eso, pude entender cuál era mi caminar con Dios, qué es lo que Dios exigía de mí, y exigía que muriera diariamente, pero que no tenía que desaparecer el sentimiento para que yo me sintiera hija, para que yo me sintiera parte de su iglesia, para que me sintiera que yo pudiera permanecer. Y cuando vemos el evangelio que predicó Pablo y el evangelio que vivió Jesús, nos damos cuenta que es un evangelio que demanda de ti, demanda en negarse. Vemos en la vida de Pablo que le dice a Dios, Dios, quita de mí este aguijón que está en mi carne, quita de mí esta tentación, quita de mí este dolor, para que yo pueda buscarte más fácilmente. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es ese momento de esa vulnerabilidad, debilidad, es cuando podemos experimentar el poder de Dios, porque es ahí cuando lo entregamos todo, es ahí cuando permanecemos en comunión con Él y Él se hace más fuerte. En esa comunión, es donde su poder brilla a través de nosotros. Porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y lo podemos ver en la vida de Jesús también. Cuando vemos que Jesús fue a Getsemaní, Jesús oró a Dios y le dijo, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y ahí, la piel de gallina, y ahí puedo entender una parte, que la oración real de Jesús fue, este camino, Jesús, que cual dice Dios que es estrecho, difícil y pocos van a encontrarlo. Jesús le está diciendo, si es posible, hazlo un poquito más ancho para mí. Si es posible, haz este camino un poquito más fácil para mí. Jesús no quitó su proceso, simplemente le dio más fuerza. Dice que un ángel vino y le dio más fuerza. No quitó su cruz, no quitó lo que él tenía que hacer. Y dice que he buried it, él la soportó por lo que le esperaba, por el gozo tan grande de que le esperaba después. Es que ahí es cuando hablamos del propósito. Los procesos dan propósito. Los procesos son parte de tu propósito. Amén. Si una espada no puede ser afilada, libre, una espada no puede ser buena para una batalla si no pasa por el fuego. Amén. De verdad. O sea, para una espada ser afilada tiene que pasar por el fuego. Amén. Para un diamante ser cortado tiene que ser golpeado. Para una vasija Amén. Ser creada de cristal tiene que ser pasada por el fuego. Uh-huh. Entonces, no existe un propósito grande sin un proceso. Uh-huh. Exacto. Sin un proceso que pasarte por medio. Porque para tú llegar a tu propósito tienes que aprender las cosas y Dios te tiene que educar para ese propósito. Y la educación viene a estos niveles. Viene por parte de tu proceso. Uh-huh. Hay quienes tienen procesos más grandes que otros. Hay quienes tienen procesos más pequeños. Pero cada cual, yo creo que Dios reparte las batallas a cada cual que sabe hasta según el matiz y la tolerancia al dolor que tenga cada persona. Exactamente. Dios no te va a dar batallas que tú no puedas sobrepasar. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Cómo le llamas a lo que es experimentar tu libertad? Le llamo que se caen las cadenas. El poder vivir sin sentir que
que mis experiencias en este mundo, mis tentaciones, definen mi identidad, que de alguna manera están atadas a mi identidad, porque el pelear una tentación desde un punto de vista de que lo que estoy peleando se convierte en mi identidad, le da mucho más poder a la tentación, la hace mucho más fuerte. Y de ahora saber que, aunque todavía sí peleé con tentaciones, ahora soy hija de Dios. Ahora soy escogida. Ahora soy santa ante los ojos de Dios. Hoy me revisto con la identidad que Dios me dio y no la que el diablo me puso. Lo cual hace mis experiencias lejanas. La hace mi experiencia fácil de decir que no. Eso me ha traído mucha libertad. ¿Enfrentaste algún miedo, algún desafío en el que decir, tenía dudas, tengo temor de qué puede ser mi futuro, de incertidumbre, o todo era lleno por ese amor de Dios llenaba ya todos tus vacíos? Y no, tomó valentía, tomó en ese momento lo que me hacía sentir segura era ella, lo que me hacía sentir segura, lo que me hacía sentir bien, lo que me daba cierta comodidad era el darme a ese sentimiento y el ahora vivir para Dios. No tengo ni siquiera esto, ahora que tengo, solo te tengo a ti y tengo que confiar que tú vas a ser suficiente para sostenerme cada día y ser suficiente para sanar mis heridas, sanar mi alma y mantenerme. Ok, tengo dos preguntas más para terminar. Estas son preguntas de Instagram, ¿ok? De las personas que respondieron al story que puse. Y la primera sería, ¿qué tan duro fue el proceso de restauración? ¿Hubo algún momento en el que quisiste rendirte? El proceso de restauración realmente, como Dios me dijo, te parece más difícil de lo que realmente es. Con el poder mirarme como Dios me ve, poderme ver a través del espejo de la palabra, el poder que la palabra realmente, que la Biblia y todo lo que dice ahí realmente recobre vida y tenga sentido en mi mente y que viva yo por lo que dice la palabra y no lo que pueda decir la gente, lo que la gente me pueda juzgar, el quitar mi mirada de las personas, el enfocarme solo en Jesús. Hicieron el camino fácil, fue más fácil de lo que yo me pensaba. Yo sentía que yo tenía que nacer de nuevo para ser libre, porque era imposible. El verme como Dios me veía cambió todo, hizo un proceso muy fácil. El resistir las tentaciones, sí, como todos, es difícil cuando llega el momento, cuando se presenta, pero al amar a Dios tanto me da la fuerza de poder decir que no, con gozo, con alegría, sabiendo que la recompensa que me espera es mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos tener en esta tierra, que cualquier negación que podamos decirle no a una tentación que nos gusta, que nos está tocando la puerta, rechazarla, no tiene sentido cuando lo que me espera es mucho más valioso. Quería compartir segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8, dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado. Yo iba a decir eso mismo. He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Okay. Es decir, que tú, Dailin, tú corriste la carrera, una carrera fuerte. Estábamos caminando. Dice que el evangelio es de perseverar. Exactamente. No es en sí la velocidad que tú corras en tu carrera, sino la resistencia que tengas. Es decir, van a venir obstáculos. Van a venir. Me surge una pregunta más ahora. Que creo que va a ser bien importante. Y me gustaría si pudieras mirar aquella cámara, que es tu cámara, y si tuvieras a una persona que está pasando por una situación similar, ¿qué le dirías a esa persona? Y mirando a esa cámara. Wow. Está muy bueno. No. Me gustaría decir las palabras correctas, exactas y ojalá que Dios me ayude y que
entre el nerviosismo, entre lo difícil que es contar un testimonio como este, que te hace sentir tan vulnerable, te pone en una circunstancia en la cual es incómoda. Le diría que todo lo que anhela, todo lo que tu corazón busca en otras personas, todo lo que tu corazón puede buscar en una comunidad que te acepte, Jesús te lo puede dar. Jesús puede quitar tu culpa, puede quitar tu vergüenza y te puede hacer libre. Te puede hacer libre de una falsa identidad. Búscalo porque la palabra dice, prueba y verás que Él es bueno. Cuando tú pruebas a Dios, te vas a dar cuenta cómo cualquier pecado pierde su valor. Cómo aquello que tú pensabas que era imposible, aquello que tú pensabas que es muy duro de dejar, es muy, muy doloroso, te vas a dar cuenta que lo dejarías en un instante por el valor tan grande de conocerlo a Él. Y animo a eso, animo a que busquen a Dios y que entiendan que Él es un Dios bueno, Él es un Dios que ama incondicionalmente, que no ama como los amores que a lo mejor has probado en esta tierra, como Él no es las palabras hirientes que te dijeron, Él es un Dios que quiere verte feliz, que quiere verte disfrutar la vida, disfrutar el gozo, disfrutar quién Él es. Perfecto. Y tengo una última pregunta. Si pudieras hablar con la versión de Dailin de hace 10 años atrás, ¿qué le dirías? Le diría que nunca estuvo sola en el proceso, que Dios siempre estuvo ahí, que a pesar de que no lo pudiera sentir porque el dolor era muy fuerte y la opresión era muy fuerte, Él nunca dejó de amarme, Él nunca dejó de revelarse a mi vida, Él nunca dejó de decirme cuánto me ama y de incluso en el proceso ver un propósito con lo que estaba viviendo. Que Jesús es la salida, que Jesús es la respuesta a todo lo que estás sintiendo. El mismo Dios que te da el propósito, te da las herramientas para cumplirlo. Es que la misma Biblia que tú sientes que trae condenación, trae consigo también las promesas que te van a salvar. Y no solo salvar, te van a mantener salvo. Dice, cuando venimos a Dios, Él no solo es poderoso para salvarnos, sino Él es poderoso también para mantenernos salvos. Él es poderoso para sustentarnos en nuestro momento de debilidad. Él es poderoso para librarnos de caer en la tentación. Y cuando creemos eso, podemos vivir esta vida, porque sería imposible para nosotros, en nuestra humanidad, escoger a Dios más que a nuestras tentaciones, a aquello que tan fácil nos llega a nuestro corazón. Bueno, después de haber pasado todo este proceso, ¿te sientes que estás viviendo un propósito y que sientes una libertad que no hubieras experimentado fuera de Dios? Hoy por primera vez puedo sentirme libre, puedo sentir que no vivo, puedo entrar a la iglesia y sentirme hija de Dios. No vivo pensando en qué piensan los demás, no vivo buscando qué es lo que tú ves en mí, qué es lo que tú ves en mí. Se ha ido un peso enorme. Puedo vivir bajo la identidad que siempre Dios quiso, que es la identidad de ser hija de Él. Hoy puedo vivir liviana, hoy puedo vivir cerca de Él. Hoy tengo la oportunidad de saber que aún mis tentaciones no me separan de Él. Que hay un camino para mí de poder escogerlo a Él, de poder vivir por Él, que Él me da la fuerza, que me mantiene, que Él me da todas estas bendiciones también, como me ha dado mi matrimonio, como me ha dado mi hija, y me ha dado demasiado más de lo que yo merecía. Bueno, ya... Yo creo que has pasado la peor parte, la más difícil, que es hablar tu testimonio por primera vez. Sí. Y por favor, si estás ahí mirando todavía este testimonio, ha sido difícil. Si estás ahí mirando este testimonio, yo quiero que le des un aplauso virtual a Dailin, porque de verdad se lo merece. Ha sido difícil. De verdad que ha sido difícil. O sea, no se imaginan la cantidad de pausas que tuvimos que hacer, okay, que no se van a ver en cámara, pero la cantidad de pausas que tuvimos que hacer para que ella respirara,
Porque es difícil. Sí, es difícil, gente. Yo sé que algunas personas, por ejemplo, nos contaban su testimonio por privado, por mensaje privado. Y me decían, por favor, tapa mi nombre. Mira. Y yo le decía, no te avergüences de tu proceso. No te avergüences de las cosas que Dios permitió que pasaran. Porque ahí donde tú ves un desastre y donde tú ves un problema y donde tú ves algo en lo que la gente te puede señalar y te puede juzgar, Dios ve un mensaje. Tú eres un mensaje vivo y eficaz para las personas. Dios te preparó para hacer un mensaje. Y con eso creo que podemos cerrar el día de hoy. Eres un mensaje, mi amor. Me has enseñado mucho. O sea, me has enseñado mucho. Yo dije que cuando yo la conocí a ella, yo escogí... Oye, ¿tú has visto mi proceso de cambio? Fuerte, la primera... Todo. Un día vamos a hablar de eso. Otro día, en otro podcast, vamos a hablar de nuestra relación y de cómo nos conocimos y tal. Pero sí voy a decir esto. Cuando yo te conocí, una de las razones por la que yo dije, yo escojo a esta mujer para casarme, es porque dije, ella tiene un propósito tan grande del cual yo quiero ser parte. Yo sé, tú me lo has dicho muchas veces. Y te lo he dicho muchas veces. Qué lindo te lo he dicho muchas veces. Yo dije, yo no quiero una mujer sin propósito. Yo quiero una mujer con un propósito que yo diga, wow, yo quiero ser parte de eso. ¿Sabes? Yo luché con cosas en mi vida también. No fueron las más grandes que te puedo decir, pero sí me alejaban de Dios. Y si algo te puedo decir es que yo me siento muy orgulloso de ser parte de tu vida. Me siento muy orgulloso de ser tu esposo y de poder hacer esto y darte una voz. Poder lograr darte una voz, tú sabes, y lograr ser la persona que logró que por primera vez pudieras hablar esto así públicamente, porque miles de personas van a ver esto. Y requiere mucha valentía de tu parte. Te agradezco que hayas compartido todo esto con nosotros y con toda esta audiencia. A Grace que no lloró también. Ajá. A Grace que no lloró. Eso también estaba en mi mente. Yo estaba pensando que sí me iba a llorar. Nuestra bebé no lloró, se durmió tranquilita. Así que nada, mi gente. Que dejen sus preguntas. Por supuesto. Siéntanse libres de escribirle a ella. Siéntanse libres de escribirle a ella. Si lo vamos a dejar por ahí. Siéntanse libres de escribirle, por sentarle sus dudas por privado. Sí, tener a alguien que, hey, a mí me hizo tanta falta alguien que yo pudiera decir, hey, para mí era tan liberador. Yo decía, Dios, ojalá que tuviera una persona que me dijera, wow, qué tan difícil debe ser pasar por lo que tú pasaste. No estás sola, tú sabes. Es bueno tener personas en la fe en la cual comparte similitudes. Puedes empatizar con sus debilidades. Que es muy reconfortante. La Biblia dice que confesemos unos a otros nuestros pecados para que así encontremos paz, encontremos perdón, encontremos gracia. Es bueno hacerlo. Pero nada, sí, no se sientan avergonzados ni nada de poderle escribir. Escríbanle, ella es super nice. Estoy seguro que va a hablar con ustedes y les va a responder con el mayor amor del mundo. Fue un capítulo súper poderoso y espero que haya bendecido a muchos de ustedes. Que sí. Si tienen, como siempre, si tienen sugerencias para siguientes capítulos, si tienes un testimonio que quieras contar, escríbenos un DM o déjanos aquí un comentario con tu testimonio o tu experiencia sobrenatural con Dios. Y bueno, nosotros siempre leemos y contestamos los comentarios. Así que nada, estamos pendientes. Jesus Love Me Podcast. This I know. Podcast. Yes, I know. This I know, for the Bible tells me so. Por la canción y yo me fui por el título. Bueno, Jesus Love Me Podcast, mi gente. Esto fue el podcast episodio 2. Así que nos vemos en la próxima. En el 3. Bye, bye.